negro. Así. El tema que escogimos es el autoritarismo. Este consiste en el abuso de poder por parte de una persona. En otras palabras, el autoritarismo se da cuando una persona que está a cargo de una o más personas utiliza su posición superior para obtener algo mediante el uso de la violencia, amenazas o intimidación. Esto lo podemos ver en distintos ámbitos como en la sociedad peruana, la familia y en la educación. Y nuestra política tampoco se salva de ello, ya que a lo largo de los años hemos tenido diversos gobiernos autoritarios. Estos gobiernos se caracterizan por tener a un gobernante que concentra el poder de manera excesiva o abusiva. Las tres clases que hemos escogido en donde se da el autoritarismo serían, en primer lugar, en la semana 3, en la cual hablamos sobre el oncenio de Leguía. Podemos ver el carácter autoritario primero con el golpe de estado que se da el 4 de julio de 1919, siendo su primer acto el disolver el Congreso. A su vez, apresó y exilió a José Pardo, y posteriormente hizo lo mismo, como es el caso de Víctor Raúl Ayala de la Torre y José Carlos Mariátegui. Asimismo, la prensa también fue perjudicada, ya que se eliminó la libertad de expresión. En segundo lugar, tendríamos la clase de la semana 9, en donde hablamos sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado, más conocido como la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Podemos ver el carácter autoritario desde el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968. El autoritarismo queda evidenciado en el dirigismo de los militares en el poder, en los decretos de leyes del gobierno y en la planificada implementación de reformas desmesuradas. Además, los medios fueron censurados con la intención de oprimir a la oposición. Y finalmente, en el tercer lugar, en la clase de la semana 15, tendríamos el tema sobre el gobierno de Fujimori, el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo. Podemos ver así el autoritarismo, ya que clausuró el Congreso y las Cortes de Justicia en el dominado autogolpe del 5 de abril de 1992. Además, amedrentó y hostigó a sus opositores políticos y a la prensa independiente, mientras que compró la línea editorial de otros medios para garantizar su fidelidad. Y permitió que su jefe de inteligencia, brazo derecho, Vladimiro Montesinos, creara una amplia red de corrupción que involucró a todos los estamentos de la sociedad. La década de 1990 es uno de los peores periodos de nuestra historia nacional. Esta es conocida por el autoritarismo y el conflicto armado interno que se desarrolló en nuestro país. Una de las causas que nos llevó a una transformación política hacia un régimen autoritario fue el desequilibrio entre mercado, Estado y sociedad, como también el desbalance entre economía, política y sentido ético y solidario. Antecedentes que se sintetizan en la incapacidad del Estado para ponerle freno a la crisis sociopolítica que se estaba atravesando. Las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas al adquirir mayor autonomía en su lucha contra la subversión y ganar peso en la política nacional, junto con la corrupción en los gobiernos anteriores y la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, fueron uno de los factores que facilitaron la llegada de Fujimori al poder y con él el autoritarismo al país. Algunas de las consecuencias que tuvieron las medidas implementadas por el autoritarismo en el gobierno de Fujimori fueron profundamente destructivas para el consumo de la gente común y para los sectores productivos como la agricultura y la industria. Asimismo, se generó un enorme deterioro en la educación, salud pública y seguridad ciudadana. ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene? Mi nombre es Manuel Arriaga Navarro y tengo 73 años. ¿Cuáles crees que fueron las causas del autoritarismo en el gobierno de Fujimori? Muy bien, para entender el autoritarismo del presidente Fujimori tenemos que remontarnos a la gestión gubernamental anterior de Alan García Pérez, ¿no? Que en su primer gobierno dejó un país muy destruido económicamente. En segundo lugar, en su gobierno hubo una crisis económica muy deteriorada y un alto índice de inflación. ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias de este suceso? Bueno, las consecuencias de todas estas cosas, de este mal gobierno de Alan García, tuvo que tener mucha influencia en que el señor Fujimori tuvo que tomar muchas acciones, tales como el cierre del Congreso en el año de 1992. Luego él también fue digamos casi un dictador, porque
tomó el control de las instituciones públicas. Y no solamente eso, él tomó el control del periodismo, de la radio y la televisión, que funcionaban y actuaban a su antojo. ¿Considera que el gobierno de Fujimori fue bueno o malo para el Perú? ¿Y por qué? Entre ellas, entre las buenas, eliminó en gran parte el terrorismo, no al 100%, porque quedaron todavía por ahí algunos rezagos del terrorismo, pero lo eliminó en gran parte. Luego él estabilizó la moneda y ya dejó de funcionar o dejó de circular el INTI y nuevamente volvió al nuevo sol, ¿no? Eso es en la parte buenas que Fujimori tuvo que hacer, sus acciones, ¿no? Pero entre las cosas malas fue la esterilización forzada que hubo y arbitraria por parte de él a muchas mujeres. ¿Qué tal? Buenas tardes, quien le habla es Jonathan Pingo, quien hará una pequeña entrevista a la señora Dora Miranda con respecto al gobierno de Fujimori. Señora Dora, con respecto al gobierno de Fujimori en su gestión, desde su punto de vista, ¿le parece una gestión buena, una gestión mala? Y las razones por cuál sería su punto de vista. Bueno, mala porque nosotros en el agro nos ha prometido, ¿no? Apoyarnos, la producción, ¿no? en el agro, y lamentablemente no cumplió con la promesa que hizo, ¿no? Y también con el cambio, ¿no? Del INTE a soles, que fue devaluado prácticamente, ¿no? Y nos quedó sin nada. En el gobierno de Fujimori, ¿nos podría mencionar cuáles son las causas del autoritarismo en su gestión? Bueno, sí, tenemos disolución de Congreso, cambio de Constitución, ¿no? También hubo privatización de empresas del Estado. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuáles son las consecuencias que se da con todo este suceso? Bueno, que hubo mucha violación a los derechos humanos, ¿no? Que hubo muchos muertos. También la Constitución que él puso a su favor, ¿no? Donde nosotros ya no podíamos tocarlo a él prácticamente, y donde las empresas privadas se beneficiaron porque él remató las empresas públicas, ¿no? Y así fue que se enriquecieron. Muchas gracias por su apoyo. Por último, después de haber recopilado la información de las clases y haber escuchado las entrevistas, podemos concluir que la forma en la que el Estado y la sociedad afrontaron el problema, lamentablemente no fue en lo absoluto la adecuada. Después de analizar los 3 casos elegidos, podemos concluir que aplicar el autoritarismo en nuestro país no nos ha brindado beneficios, sino graves consecuencias con las cuales un gran número de personas siguen viviendo hasta el día de hoy. Tanto el Estado como la sociedad cometieron numerosos errores ante dichas circunstancias, pero es importante reconocer que nuestra sociedad no tuvo otra alternativa más que ajustarse a la coyuntura de esa época. Como se menciona en ambas entrevistas, el Estado provocó una gran cantidad de daños irreparables en la vida de muchos peruanos, lo cual lamentablemente generó un resentimiento social extremo, el cual ocasionó aún más problemas en nuestro país y perdura hasta el día de hoy. Finalmente, es difícil decir que existe una solución específica ante el autoritarismo, pero no del todo imposible. Para evitar que esto suceda, o en el caso de nuestro país, vuelva a suceder, consideramos que es sumamente importante empezar a educar a nuestros pobladores desde pequeños, inculcando valores tales como el respeto, la tolerancia y sobre todo dar a conocer más sobre el control ciudadano. Los peruanos debemos de alzar nuestra voz de una manera respetuosa, para así poder mejorar nuestro entorno día a día. Gracias.